Saludo, en este video hablaremos sobre la resistencia antimicrobiana. Empezaremos por aquellos superhéroes que actúan sobre las bacterias multiresistentes a los cuales llamaremos antibióticos. Para iniciar, es importante definir que los antibióticos son sustancias químicas empleadas para impedir el desarrollo de bacterias en humanos o animales. Estos pueden ser utilizados mediante vía oral, vía tópica o aplicados por inyección o vía intravenosa. Los antibióticos actúan mediante diferentes mecanismos que dependen de su naturaleza química. No obstante, su objetivo principal es bloquear la proliferación de las bacterias, inhibiendo algún paso de su desarrollo. Es de gran importancia aclarar que los antibióticos únicamente se prescriben en caso de infecciones bacterianas, es decir, no son utilizados y no sirven para infecciones causadas por virus u otros microorganismos. Generalmente, las bacterias suelen ser susceptibles a ciertos antibióticos que tienen la capacidad de atacar directamente las bacterias y no permiten que se desarrollen y generen enfermedades o infecciones. Sin embargo, durante las últimas décadas apareció el término de resistencia antimicrobiana, el cual se define como la capacidad de supervivencia que desarrollan las bacterias ante los antibióticos, por medio de cambios que hacen que no mueran y continúen creciendo. Esto puede suceder por diferentes razones, como lo son: uso incorrecto e indiscriminado de los antibióticos por parte de las personas, no tomar los antibióticos como los recetaron, disposición incorrecta de los residuos de los antibióticos, haciendo que estos puedan llegar hasta las fuentes hídricas. Todas las razones anteriormente mencionadas hacen que las bacterias se adapten, generando resistencia a los diferentes antibióticos a los cuales eran susceptibles, y a su vez estos ya no podrán impedir el desarrollo y el crecimiento de las bacterias en humanos o animales. Esto puede generar mayor riesgo con algunas enfermedades que se consideraban controladas. Algunas acciones que pueden evitar que se dé esta resistencia son: no automedicarse o abusar de los antibióticos recetados por el médico, asistir a citas médicas si se tienen síntomas y seguir los tratamientos de manera correcta, que el personal de salud realice los exámenes correspondientes para poder prescribir de forma correcta los antibióticos, no descartar residuos o medicamentos de forma incorrecta, ya que se puede generar resistencia a los microorganismos silvestres, es decir, los microorganismos que se encuentran naturalmente en los suelos. Que las autoridades de salud realicen un seguimiento adecuado a las prescripciones de antibióticos tanto en animales como en humanos. Y por último, tener un estilo de vida saludable para prevenir infecciones o enfermedades.